Vamos a hablar de espera, ya que ustedes me han esperado durante 30 segundos. Y vamos a escuchar también, sí, ustedes van a escuchar, y yo también porque suelo escucharme a mí mismo mientras hablo. Se presta atención. Está bien eso, te digo. Sí, me escucho con alarma en general. Pero usted sabe que es así, a veces me contesto, a veces discrepo conmigo mismo, y al mismo tiempo que hago una ponencia, después hago otra en disidencia, dictámenes en disidencia, etcétera. Hoy contaremos 4 historias de esperas amorosas. Personajes que debieron aguardar con distintos resultados el encuentro con la persona amada. Primera historia, ubiquémonos en España, en el reino de Aragón, en el año 1217. El rey de Aragón era Jaime I el Conquistador. Muy bien. Juan Martínez de Marsilla, de 22 años, Juan Martínez de Marsilla, que es el protagonista, se había enamorado de Isabel Segura, una hermosa aragonesa. Ella tenía 15 años. Era hija única de don Pedro Segura. A Segura lo llevaron preso, no puedo evitar decir. Sí. Un hombre noble, rico y funcionario del rey Jaime. Juan e Isabel eran vecinos, se conocían de niños, pasaban mucho tiempo juntos. Pues cuando crecieron, Juan le dijo a Isabel que la deseaba como esposa. Y ella respondió que también ese era su deseo, pero que nunca se casaría sin que sus padres lo consintieran. Entonces Juan le pidió a don Pedro Segura la mano de su hija. Don Pedro, vengo a pedirle la mano de su hija, y fue rechazado. Fue rechazado por ser segundón y por no tener acceso a ninguna fortuna. Juan habló con Isabel, le contó que su padre lo había despreciado, y después pactaron algo. Él se marcharía con el ejército a recorrer otras tierras por 5 años, hasta obtener el dinero necesario para hacerse merecedor del aprecio de don Pedro. Y ella prometió esperarlo. Muy bien, Juan se ausentó. Luchó heroicamente contra los moros. Las condecoraciones que obtenía lo ayudaban a conseguir trabajos bien pagados. Pagados, digo, por nobles ricos que disfrutaban teniendo un valiente en sus séquitos. En fin, durante la ausencia de Juan, imagínese, Isabel fue acosada por muchos enamorados y también por su padre, que le decía, no, en el sentido de pedirle que eligiese marido. Claro. Isabel se negaba, inventó un cuento, dijo que había hecho la promesa de mantenerse virgen hasta los 20 años. Por supuesto, se trataba del tiempo que debía pasar hasta la vuelta de Martínez de Marsilla. Isabel esperó. Pasaron 5 años. Ninguna noticia se tenía de Juan. Isabel lo creyó muerto en batalla y ante esa circunstancia decidió obedecer a su padre. Pedro Segura la comprometió con el conde de Azagra. Al poco tiempo se casaron. Y el día mismo de la boda, ese mismo día, fue el día que eligió Juan de Marsilla para regresar. Y se enteró, naturalmente, de que Isabel se había casado esa misma mañana. Descorazonado, fue a la fiesta del casorio, que era la noche. Llegó, vio a Isabel bailar con Azagra, y tuvo la idea de escabullirse en los aposentos donde los recién casados pasarían su noche de bodas. Se escondió detrás de una cortina. Al rato o a las horas aparecen Isabel y Azagra y empiezan a dialogar en la habitación. El marido le pedía a la mujer que le permitiese hacer uso del derecho que el matrimonio le concedía. Qué fino que era el matrimonio. Sí, dice, déjame hacer uso del derecho que el matrimonio me concede. Sí, bien concedido. Bien concedido. Pero Isabel le contestaba que se abstuviera porque estaba cansada. Azagra insistió y al final se pudrió y se quedó dormido Azagra. Y en ese momento, Martínez de Marsilla abandonó su escondite, se presentó ante Isabel y le dijo, no te espantes, dice, porque... que es peor. Claro que es peor. Que no es mi intención mancillar tu honor. Tu padre no me quiso por ser pobre,
y te casas con un hombre rico. Es imposible que él te quiera como yo te quiero, pues sabes que por ti padezco y muero. Solo te pido un beso, en premio a mi fe y mis servicios por el presente dolor y el bien pasado. Ella le contestó que ya no era suya, aunque lo amaba, y que no podía darle a él lo que era de otro. Juan insistió, diciéndole que lo besara, porque de lo contrario moriría. Ella se negó otra vez. Desesperado, Juan Martínez de Marsilla se apuñaló ahí mismo. Isabel pegó un grito y Asagra se despertó, naturalmente. Escuchó la explicación de Isabel sin prestar mucha atención, porque en realidad estaba preocupado, pensando qué iba a hacer con el cuerpo. Finalmente lo cargaron, lo depositaron en su propia casa y al amanecer el padre del difunto Juan se lo encontró ahí. Nadie en Aragón supo el motivo de la muerte. Se determinó hacerle las exequias que correspondían a un héroe que volvía de la guerra. Así fue como terminó aquel regreso y aquella espera. ¿Qué historia? ¿Qué historia? Segunda espera. Vamos a pasar a Francia y al año 1662. En París vivía Pierre de Chamilly, era el duque de Saint-Léger. Era mariscal del rey Luis XIV, dicen que con mucha falta de discreción, leía a todos sus amigotes, entre ellos al mismo rey, unas cartas de amor que recibía de una religiosa del convento de la Concepción franciscana de Beja, que estaba en Portugal. La firmante era María Alcoforado, una chica que tenía 22 años. Chamilly había enamorado a María, que era monja, en un mercado de Lisboa. Y se jactaba de eso con muy mal gusto. Parece que al dejarla luego del encuentro en el mercado, en su convento, Chamilly le prometió que volvería y que se la llevaría con él a Francia. La emoción que aquella promesa le produjo hizo que María llorara de felicidad. Cada día preguntaba a los porteros de su convento si había venido un noble francés, y cuando le permitían una salida, ingenuamente iba al mercado para ver si se lo encontraba una vez más. Aquella cosa que tienen todos, ¿no? De ir a los lugares donde uno ha encontrado a ciertas personas, aunque ya sepa que ese lugar está fuera de los circuitos habituales del ausente. Pero bueno. Y le escribía además. Le escribía. Fueron decenas de cartas. María Alcoforado lo esperó la vida entera. Incluso hasta después de la muerte de Chamilly, suceso del que no se enteró. Chamilly murió y ella siguió escribiéndole cartas y esperándolo. Chamilly no la vio nunca más, aunque en otras ocasiones estuvo en Portugal, pero no apareció. La última carta que ella le mandó fue cuando tenía 83 años, cuando ella tenía 83 años. Desde luego no tenía ningún destinatario vivo aquella carta, y terminaba así. Leo el final de la última carta de María Alcoforado. No he sabido que para hacerse amar es preciso fingir y buscar astutamente los medios de enardecer. El amor por sí no engendra amor. Adiós. Esa fue su última carta. Y después no esperó más. Murió unos días más. Tercera espera. Contemos qué sucedió con María de Meneses y Francisco de Aguirre. La historia transcurrió a mediados del siglo XVI acá en nuestras tierras. Eran españoles, estos dos de Talavera, allí se habían casado, tuvieron 6 hijos. Francisco de Aguirre era soldado y un día se embarcó hacia el Perú. María estaba esperando su 6º hijo cuando su marido tomó la decisión. Ella debía quedarse en España y esperar el momento de encontrarse. Aguirre llevó consigo a sus 2 hijos varones, Hernando y Valeriano, tenían 5 y 6 años. Bueno, llegó al Perú en 1535. Parece que era un guerrero de temer, medio bruto en sus modales, de una gran fuerza física. En la lejana casa de Talavera
María recibía confusas noticias de los triunfos de su marido en Cusco, en Lima, en Tarija, en La Serena, en Copiapó y en el Tucumán. Parece que le iba bien al tipo. Aguirre fue nada menos, saben ustedes, el fundador de Santiago del Estero y junto a Diego de Villarroel, el fundador de San Miguel de Tucumán. Allí entró como gobernador en 1553. Ahora bien, pasaron los años, pasaron 20 años desde su partida y María todavía seguía esperando en España. Y a los 20 años decidió no esperar más. Junto con sus 3 hijas, ya en edad de casarse, se lanzó a la aventura de cruzar el océano. Viajaron en cubierta, asediadas por los maringotes, 70 tripulantes se le ofrecieron como maridos, uno tras otro fueron rechazados, es decir, eran rechazados en orden sucesivo, nunca en forma simultánea. Por fin llegaron a Lima, ahí tuvieron otros problemas, el virrey Cañete, mire qué nombre para un virrey, ¿no? La quiso retener por ser tan hermosa. Para evadir los arrebatos de Cañete, María se escapó de Lima y enterada de que su marido andaba por esos tiempos en La Serena, se fue a La Serena. En 1559, 23 años después, María encontró a su esposo. Ella no reconoció a los hijos que habían viajado con él y Aguirre debió advertírsele que aquellas hermosas muchachas eran sus hijas. Sí. Pero aquella unión luego de tanta espera duró poco. Aguirre tenía problemas con algunos funcionarios de las colonias, fue acusado de herejes, dice que consolaba a los soldados diciéndole que si no oían misa era lo mismo porque allí no había papa ni rey. En fin, lo encerraron en Lima en las cárceles de Santo Oficio y enfermo y decrépito lo dejaron salir mucho tiempo después y María tuvo que esperarlo de nuevo. Primero lo esperó en España y después lo esperó a que saliera de la cana. Después de tanta espera, vivieron un año juntos. Un añito nada más, porque en 1577 Francisco de Aguirre se murió. Y la última espera corresponde a la historia de Casanova. Hemos estado hablando de Casanova durante estos últimos tiempos, de modo que la última historia de esperas amorosas será de Casanova, y es muy breve y hermosísima, hermosísima. Un día Casanova estaba en Aviñón y se encontró con el programa de un teatro que ofrecía un espectáculo en el que cantaba y bailaba la hermosa Astrodi. Programa el tipo, a ver qué dice, canta y baila la hermosa Astrodi. Muy bien. Dio un grito de sorpresa a Casanova, porque hacía 10 años él había tenido una historia con la muchacha, con la Astrodi. Ella lo había abandonado y él, despechado, esperaba desde hacía mucho tiempo volver a verla y conseguir seducirla, esas cosas que uno tiene. Uno espera sin hacer otra cosa que esperar. Todos tenemos en nuestra vida alguna espera, pero no terrible, sino que se va dilatando, a veces tapada por otros amores más perentorios. Este era el caso. Hacía 10 años había tenido una historia con la Astrodi, ella se había ido y él estaba esperando alguna ocasión. Bueno, dijo, fenómeno. Fue a la función, empezó a mirarla, qué sé yo, y le pareció que aquella muchacha que bailaba no se parecía mucho a la que él había conocido. Pensó, bueno, el tiempo pasa, han pasado 10 años, qué sé yo. Esta era un poco más fea. En realidad era bastante más fea. Cuando terminó la función fue al encuentro de la cantante, le golpeó la puerta del camarín, yo qué sé. Y ella lo abrazó, lo besó, y según Casanova en sus memorias, pidió permiso para desvestirse, con una generosidad que tal vez no hubiese mostrado si lo que enseñaba hubiera merecido la pena de ser visto. Cuando la vio desnuda, ya como estuvo seguro de que no la conocía. Dice, a esta yo no la he visto jamás. Sí, no la tengo en el alma. Y comprendió que era una falsa Astrodi, que no era la mina, era otra. Y comprendió que esta mina se hacía pasar por la Astrodi
para mejor poder contratarse. Se hacía pagar como si fuera el Astrodí, no era. Y en ese momento entró el padre de la muchacha y notó algo en Casanova. Notó que Casanova se había avivado. Y entonces le rogó que no dijera nada acerca de aquella impostura. Y a Casanova el asunto lo divirtió un poco y fue algún tiempo novio de aquella muchacha, que era un poco más fea que el Astrodí, que no era el Astrodí, quien no estaba esperándolo de hacía 10 años ni nada, y escribió: la falsa Astrodí tenía al menos la virtud diferencial de no hacerme esperar. Sin embargo, su impaciencia no obtuvo el halago de cerrar mi verdadera espera, la de la verdadera Astrodí. Extraordinario. Me encantó esta última historia. Me gustó mucho esta última historia. Casi diría que he contado las otras tres para poder contar esta, que es deliciosa. Es deliciosa. Un hombre espera mucho tiempo a una mujer, cree encontrarla, descubre que no es. No está mal, es así. Sigue igual la historia. Sigue igual la historia. Y la termina como un caballero. Es un cuento maravilloso. Es un cuento maravilloso. Contaré algo parecido a esto. Que yo viví alguna vez. 2 veces me sucedió algo muy parecido. Una vez algo muy parecido que no contaré. Pero otra vez algo ligeramente parecido que tiene algo de extraño. Si yo fuera supersticioso y listo de serlo, hablaría de universos paralelos, etcétera. Lo que creo que pasó fue que en algún punto cometí un error. Fue así. Un día yo iba en el colectivo y subió mi primera novia. Naturalmente no la sabía. Por cierto, ella tampoco me sabía. Subió, sacó su boleto y se sentó por ahí cerca. Yo la miré largamente durante el tiempo que yo estuvo en ese colectivo, un rato, pues se bajó, yo permanecía ahí. Era en ese tiempo yo una mezcla de tímido y de canalla. No estaba noticiado de ciertas cosas de las que me enteré después. Y no le hablé. Y se bajó y era mi primera. Y casi yo diría que la estaba esperando como Astrodí, pero yo no era Casanova. Era un imbécil. Me dirá usted, ¿por qué utilizar el pretérito? Sí. Bueno. Diré, porque estamos hablando de aquella historia. Muy poco después, digo, cuando pasaron estos episodios, yo haría unos buenos 10 años que no la veía. Supongo que habré tenido mi primera novia ya por mis 12 años o 13. Y yo tendría 22, 20, era un mozo. No digo. Muy poco tiempo después, 1 mes o 2 meses después, en otro colectivo y en otras circunstancias, volví a verla. En la vez anterior me pareció una muchacha que había crecido mal, que se había desdibujado, que había perdido nitidez, que había continuado su dibujo en manos de otro dibujante, menos apto, pero ciertamente era mi primer novia, con un camino no demasiado feliz en lo que se refiere a su belleza. La vi la segunda vez. Debe haber un programa gracioso, no por ahí no entiendo. Entiendo, pero ¿qué va a ser? La gente está... La segunda vez volví a encontrarla. Y esta no era la que yo había visto 2 meses antes. Es decir, las dos eran mi primera novia, pero una no era la otra. La del primer colectivo no era ciertamente la del segundo colectivo. Eran las dos distintas. Aquí, en esta segunda vez, la chica había crecido bien.
Era muy bella, tan bella como yo la recordaba. Y tampoco esta vez, tampoco, querido amigo, le vi. Y nunca supe dónde estaba el error. Llamemos a mi primera novia A. Llamemos a la que vi en el primer colectivo B. Y llamemos C a la que vi en el primer colectivo. En el segundo colectivo. En el segundo colectivo. A era ciertamente B y A era ciertamente C. Pero B no era C. El alma tiene razones. Durante un tiempo, yo en aquel entonces, además de imbécil, era muy propenso a ser supersticioso porque me habían dicho que los artistas eran supersticiosos y yo quería ser artista. Y me quería ahorrar cursos de guitarra y cosas por el estilo. Entonces pensaba en operaciones mágicas, en desdoblamientos del alma, en personas que son al mismo tiempo dos. Y después creo que alguna vez le erré mal. Ahora, a partir de que han pasado los años, alguna vez me equivoqué feo. Y creo, tristemente creo, que la vez que me equivoqué feo fue la segunda. Bueno, ¿a quién dedicar esto? Naturalmente, allá como Casanova, pero a todos los que esperaron, a Isabel, la que esperó a Juan Martínez de Marsilla, al pobre Juan Martínez de Marsilla que se clavó un puñal en la misma pieza donde estaba su amada con el marido que no era él. Bueno, a María Alcoforado, que esperó a este canalla de Pierre de Chamilly, a quien no le dedicamos nada porque mostraba las cartas de las minas a sus amigos. Y después a Francisco de Aguirre, el fundador de Santiago del Estero y el cofundador de Tucumán, y a su mujer María de Meneses. Pero también a Giacomo y a la verdadera Astrodí, que no figura aquí, que brilla por su ausencia, que brilla porque no está. Y entonces dedicamos también esta charla a quienes brillan porque no están. A todas las queridas ausencias de nuestras vidas que se han ido, a veces voluntariamente, a veces no. Algunos se han ido, otros han muerto. Otros se han sustituido a sí mismos y son ahora sombras de su propia sombra. A todos ellos también les dedicamos esta charla, y toda vez que la espera amorosa es muy dolorosa, pero preferible a la desesperanza, vamos a escuchar una samba que aconseja "No me esperes", y canta tan luego nuestro Alfredo Citarrosa. Adelante.